saben que cada uno tiene algo especial para recibir de Dios. Y esto no depende de Dios, sino de nosotros. Porque Dios quiere y tiene, y Dios hace una obra maravillosa en cada vida, pero depende de lo que cada uno disponga y quiera hacer en su propósito y en su voluntad. Viendo cómo está el mundo, viendo cómo están todas las cosas que nos rodean, podemos saber a ciencia cierta que la palabra de Dios se cumple, y no solo por todo lo que se ve, sino por ella misma, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, y permanece para la hora que pasa. Y dice la Biblia que en estos últimos tiempos sucederán todas las cosas que están sucediendo, así que nosotros ya estamos apercibidos. Y vimos días pasados la importancia de la transformación en la vida, del saber escuchar la voz de Dios, y aquí estamos hablando de lo que la palabra nos enseña a los que ya estamos en el camino, para no desviarnos. Habla de la transformación, del cambio, ya vimos, la justificación, la regeneración, de todo lo que Dios nos ha dado, y no tanto la Biblia. Y yo estuve estos días buscando en los evangelios, en los hechos, en el Nuevo Testamento, y comparando con aquello que veo, y que aquí está todo tan claro, que es lo que se promociona más y no va acorde a la palabra de Dios. Y estoy hablando dentro de lo que es la Iglesia de Dios. Y estudiando un poquitito esto y viendo algunos de los que son exégetas de la palabra de Dios y buscan, entre ellos me gusta leer, Matthew Henry u otros libros, y que están escritos hace años, y de lo que se dice en cuanto al reino, en cuanto a la bendición, en cuanto a la prosperidad, en cuanto a los adelantos, hoy no es tanto lo que enseñan y se enseñaba en los Hechos de los Apóstoles, que es el último, digamos, el más cercano a nosotros. Si bien toda la Biblia habla de esto, pero hoy se toman partes que son las que le interesa a la gente para alimentar más que el espíritu, lo material o la carne. Y se habla mucho del reino en relación con todo esto, pero las cartas de Pablo, y acá vamos a ver hoy una verdad tan linda que él le deja en 2 Timoteo, el capítulo 4, a Timoteo, y habla de lo que es el verdadero siervo y lo que debe ser, y él lo da ya allí en su último tiempo, cuando ya estaba pronto a partir, habían pasado su vida con todas las situaciones que había vivido, y está bueno tomarlo en cuenta en cuanto a, en principio, todos hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo, y si alguno no lo hizo tendría que hacerlo, pero creo que todos, a la mayoría que estamos acá sí, sabiendo que a partir de ahí hay un proceso para cada uno, que hay un tiempo para cada cosa, y tenemos que ir madurando. Y estos días, mirando una invitación o varias invitaciones de eventos, entre comillas, grandes eventos, donde va mucha gente, donde vienen predicadores internacionales, y gracias a Dios por lo que Dios hace en su palabra, porque de repente todo lo que hace ahí gira en torno a esto que estoy diciendo, que hoy se usa, pero si algún alma es salva, vale la pena. Pero he aquí la equivocación, cuando creemos que por esas cosas vamos a llevar a las vidas el mensaje de salvación, que solamente es por la transformación que a través de Jesucristo puede haber en el interior, y lo único que da paz. Porque todo lo demás
no sirve, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sirve para otras cosas, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la palabra de Dios es la que hace la obra, y nosotros no podemos distraernos en esas cosas. Al menos lo enseña Pablo y muchos, pero bueno, seleccioné en estos textos. Dice: te encarezco, dije el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y les comentaba acerca de un estudio exhaustivo que hace Matthew Henry sobre este tema, y dice, lo más grave de esto, que esto no está siendo explícito nada más que para los de afuera, más bien para los de adentro de la iglesia, para los que ya conocen, porque obviamente que el que no conoce a Cristo y no tiene todavía ninguna doctrina, hay que enseñarle todo. Pero le está diciendo a Timoteo allí que lo transmita, y es a la iglesia, para que no se confunda la iglesia. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Con tanta confusión, ¿y a dónde voy? Y cada uno va donde le parece que más le gusta. Es así, de repente acá no lo vemos tanto, pero en las grandes ciudades, en Capital, uno sabe algunos detalles y dice, pero Señor, ¿dónde va esto con lo que dice la verdadera palabra de Dios? Aquella que debemos seguir aferrados en obediencia y que siga dando frutos en nuestra vida, porque lo demás sí viene, la prosperidad, la bendición, la alegría, pero eso, la palabra de Dios dice que es por añadidura, no es que corremos. Estos días estuve viendo, y no lo hago a manera de crítica, pero sí que uno tiene que abrir los ojos, ¿no? Hay un evento en uno de los grandes estadios, bueno, no sé cómo se llama, y podés pagar la entrada, si querés la VIP, si querés la, no sé si alguno sabe o no, si lo habrá visto en los medios, o la platea, o la... Una barbaridad, están todas vendidas ya, así que si quiere ir alguno ya, y es para este fin de semana. Pero que Dios nos ayude a conocer el verdadero evangelio y la verdadera doctrina para vivir así, en esa sencillez, que no es ir corriendo a buscar a ver qué es lo que más va. Si uno va a ver un espectáculo, está bien, que lo cobren y que lo cobren bien caro, me parece bárbaro, porque la gente que va a ver los espectáculos paga. Hablo de los mundanos, o sea, y si hay cristianos, entre comillas, porque habrá de todo, hay los buenos y los no tan buenos, que tienen que o sea, pagar un lugar y tienen todos los elementos con todos los gastos que nosotros sabemos que ocasiona hacer un espectáculo, también está bien que paguen. Pero esto de que haya que pagar
para ir a recibir una bendición, ir a recibir palabra, no es lo que enseña la palabra de Dios. Cada uno hará lo que quiere y tampoco ir corriendo a buscar donde está el ungido, sea quien fuere. Días pasados una amiga me dijo que otra, que va a otra iglesia, la invitó también acá en Sudamérica era, allá porque viene la unción y va, ¿qué? Yo digo, está bueno, para ir iría yo para conocer algún otro país, pero buscando qué. Por eso que, hermanos, no quiero ser reiterativa en esto, pero la palabra de Dios es muy clara y Pablo está enseñando, después de toda su experiencia, a Timoteo para que él también transmita, para que no sean atrapados aún los siervos, los maestros, los que deben enseñar, o los que ya conocen la palabra, porque ¿quién fue enviado a predicar? ¿Algunos seleccionados? ¿Algunos con una mayor preparación? Tenemos que prepararnos, todo bien, estamos de acuerdo, ustedes lo saben, pero id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor cuando se fue no dijo, no, este grupo, el otro, nos manda a todos, y el que obra es Él a través de su palabra, a través de la fe, a través del creer. Y los que son transformados son los que lo toman, lo creen y quieren seguir en obediencia. Porque, como dice aquí, y nos habla, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Este es el último encargo solemne que le hace Pablo a Timoteo. Y acá está hablando ya no de este reino que se habla ahora. Soy del reino, vengo a implantar el reino y tengo que vivir en el reino, y si no tengo 0 kilómetros no soy del reino. No habla de eso. Habla del reino, de cuando el Señor vuelva, que ya entramos, salimos del reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz, pero nuestra meta debe ser esa, seguir a Cristo y predicar. Y acá está dando ese consejo, declarando su consuelo por estar próximo ya al final, en este buen combate que él tuvo. Porque él está declarando eso en esta porción. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, recordando que un día todos, así como ellos y nosotros, vamos a estar delante del trono del Señor, delante de su reino, en un juicio, de acuerdo a lo que cada uno recibió e hizo. En esta primer parte, Pablo hace como un conjuro, alguien dijo, ¿no? Con vehemencia y solemnemente, entregando de lleno este mensaje para que Timoteo, que era más joven, y como en cierta manera dice su hijo espiritual al que él le había enseñado, le había hablado, y le estaba transmitiendo la importancia de que se entregue al ministerio de la predicación y de la palabra, sabiendo que cuando uno lo hace, lo mismo que él estaba pidiendo, no es dar una palabrita delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que tiene el poder, que hizo y sigue haciendo la obra. Y llama la atención la forma en que comienza con este compromiso solemne, hablando como con los testigos que hay, que es lo superior, es Dios y nuestro Señor Jesucristo, añadiendo a la frase que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Acá se está refiriendo que aparte de significar que incluye a todos, es también una aclaración que permite ver que son los que vivan en ese momento o los que ya hubieran muerto, porque los muertos en Cristo resucitarán y allí estaremos todos. Y Él allí estará entregando a cada uno su corona. Por eso, qué bueno es tener en cuenta esta enseñanza y decirle al Señor, reconociendo nuestra
falencia como humanos, que sí, que Él tome nuestra vida, que hacemos eco de este llamado a entregar su palabra en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, y que use nuestras vidas en la sencillez, pero en todo lugar donde Él quiera que vayamos. ¿Pero cómo? Con la doctrina de la palabra de Dios, no con otra cosa. Por eso que esto lo aclara y recuerda que cada uno de aquellos que hemos recibido, o nos recuerda a los que ya estamos en el camino, o en el reino del Señor, somos los que tenemos que trabajar, y lo pide como encarecidamente, para que a medida que los tiempos van pasando y se acortan porque el Señor viene pronto, no olvidemos de predicar esta sana doctrina. Habla con vehemencia, pero con ternura, con el fin de que tanto Timoteo como nosotros le demos la importancia a proclamar este evangelio. Dice que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, y que lo haga Él, que lo hagamos nosotros. Redarguye, reprende, exhorta, como con toda paciencia y doctrina. Por eso que digo con ese amor, con esa paciencia, porque a veces enseñamos, decimos, y es como que en algún momento podemos perder la paciencia si hablamos humanamente, porque decimos, le dijimos, le enseñamos la palabra, supo, vivió, tuvo y se apartó, o se fue por la tangente. Tengamos paciencia. Una vez que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer bien, primero comenzando con la vida y con nosotros, obviamente, porque no es de los labios para afuera, sino vivir de lo profundo del corazón, dar el mensaje sano. Y ahora vamos a ver, porque algunos no lo dan tan sano, ¿no? Después quedarnos tranquilos, ser pacientes y orar y tener la seguridad que el Señor quiere que todos se salven. Si tenés algún familiar que todavía no conoce al Señor, si hay alguien que le has predicado, que amás y que todavía, tenés paciencia. A todos nos pasa, tengamos paciencia y oremos y creámosle al Señor. Creamos que si Dios murió y nosotros dimos la palabra, esa palabra en algún momento va a dar fruto. Te encarezco, dice Pablo, que prediques, que redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y doctrina. La manera de expresar esto hace ver que el que proclama la palabra, más que un vocero común, es un embajador de Cristo. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por nosotros. Dice 2 Corintios 5:20, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es un mensaje que la Iglesia de Cristo debe vivir cada día y transmitir cada día. ¿Cuántos hay alrededor nuestro que no conocen de Dios? El vivir lo que otros quieran, que otros desean, que otros vivan. Pero no vamos a ganar a otros diciéndoles, mirá, si vos venís vas a tener un 0. O, sí, lo va a tener y capaz que sí o no, no sé. Pero eso no es lo fundamental. Entrega tu corazón a Cristo. Hoy en día hasta se dibuja la palabra pecado o arrepentimiento. La Biblia es lo que es y la palabra dice lo que dice, y la palabra surte efecto cuando se dice como está, con el mensaje vivo. Y la insistencia de hacerlo a tiempo y a destiempo, como dice aquí, no significa que hayamos de ser inoportunos en la forma de hablar, o estar todo el tiempo darle. No, sino debemos aprovechar cada oportunidad.
Cada oportunidad. ¿Por qué? En Efesios 5:16 creo que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y a veces no tenés otra oportunidad de hablar con una persona que es esa que la tenés en ese momento. Y o nos da vergüenza, o no, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé ese poder, que a los jóvenes, a los chicos, entre nosotros, si algunos vemos que se está deslizando, exhortarle, dice. Animarle, exhortar, no es que te vas a ir al infierno, no. Es tomate del Señor. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dios nos envía a eso, a predicar con empeño y, puesto que su palabra es la espada, debemos dar su palabra. ¿Para qué agregar tantas cosas? ¿Para qué hablar de las añadiduras? Mientras tanto, perdemos tiempo. Hablemos palabra, vivamos palabra y de rodillas clamemos por esa persona, por esa palabra, para que haga eco en nosotros. Dice que es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la que penetra hasta lo profundo. Por eso creo que no podemos concebir una vida cristiana si diariamente no buscamos a Dios a través de algún texto, de algún párrafo de la palabra, de algo que nos hable y nos vivifique, si no nos morimos. No tiene que ver con la antigüedad, no tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con volver a tomar ese alimento, porque lo de ayer ya pasó. Me dice un corito, te necesito hoy. Y hoy te necesito y quiero ver qué me querés decir a mí, qué necesito, cómo puedo hacer para ganar almas. En la palabra se encuentra todo lo necesario para que haya una verdadera conversión en las personas. Por eso, que al distraerse en tantas cosas, hay creyentes, que es diferente a ser cristiano, en muchas iglesias, pero no convertidos. Creen, están, pero al no tener una verdadera conversión, hacen su vida a su gusto. Y no es así, porque un día vamos a estar delante del Señor, el juez justo, que nos juzgará, y Él a cada uno le dará de acuerdo a lo que cada uno hizo. Y uno puede vivir en obediencia y en paz ya dentro de este reino de Dios y esperar aquel glorioso día en que Él nos ayudará. Pero mientras tanto, como dice en el capítulo anterior, y bueno, todas estas cartas que está dando Pablo es para que la gente, los creyentes, y en este caso Timoteo, puedan aferrarse de esta sana doctrina, porque es lo único que puede salvar. Predica, exhorta, reprende, y en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la enseñanza, la escritura, es útil, inspirada por Dios, para enseñar, para redarguir y para corregir, y para instruir en justicia, para que ya no seamos injustos. Y eso es para cada uno. Entonces debemos creer en esta palabra. Y la razón por la cual la da es por la urgencia. Insistir en esta verdadera predicación, porque vendrá un tiempo, como leímos, en que la gente no soportará las sanas enseñanzas, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, muchos, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que de acuerdo a sus propios gustos, se rodearán de personas o de maestros que los halaguen, que les halaguen los oídos, pero no enseñándoles la verdad, sino aplicando su atención a lo que les gusta a ellos. Y ya que está, aprovechan, pero esos no son los siervos fieles. O sea, decir que algo está bien cuando algo está mal, no es lo que corresponde a un cristiano.
le guste o no le guste el otro, lo que dice la palabra es sí, amén. Y a veces nos ha pasado que hasta nos quieren hacer cambiar nuestra manera de enseñar, enseñando lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, y siempre mencionamos a papá, que no era un predicador de púlpito, pero era un hombre que vivió a Cristo en su vida, en sus enseñanzas, un padre ejemplar, un hombre de fe, un hombre que supo sufrir las tribulaciones en victoria, y cuando alguien decía algo, veía alguna nueva movida, dice, ¿dónde dice Biblia? Si la Biblia no dice y no afirma, menos mal que partió con el Señor, porque si hoy viera las cosas que hay, él se amargaba mucho por las cosas que veía cuando todavía no sucedían las cosas que suceden hoy. De repente dentro de las iglesias hay más espectáculo que predicación de la palabra. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser atraída. Y bueno, cada cual dará a Dios razón de ello y el Señor es el que se encarga. Pero nosotros debemos enseñar la sana doctrina, no de acuerdo a los propios gustos de los que nos rodean, sino al contrario. Acá está explicando que muchos desecharán la enseñanza apropiada para conservar o fomentar lo que les gusta sin tener en cuenta la salud espiritual, sabiendo que lo que están haciendo es insano. No sé si los vieron en algunas promociones. Yo soy homosexual, el Señor también me ama. Carteles así, iglesias de homosexuales, pastores homosexuales. Son cosas muy fuertes. Y uno puede verlo como quiere, pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Pero no, la homosexualidad es una enfermedad. Es un pecado. El hacer un aborto es un pecado. Tantas otras cosas que hoy se usan. Cosas que la Biblia lo dice con toda claridad. Pero para tener gente o para conformar, se predica diferente. Tal vez no es nuestro caso, que Dios nos ayude a todos, hermanos, a conservarnos en esta palabra, en lo que es la sana doctrina, pero es muy triste. Dios ama a las personas, es verdad. Nosotros a un homosexual no lo vamos a decir, no, Dios no te ama, no. Nosotros tuvimos acá, tenemos, gracias a Dios, lindos testimonios de algunos que confesaron haber sido y que Dios los restauró totalmente y por años, y fieles. Y también tuvimos los que vinieron y se fueron porque les predicábamos lo que dice la Biblia. Y venían y preguntaban, ¿podemos venir acá a la iglesia? Sí. Pero Dios te va a ordenar la vida. Venía vestido de mujer siendo hombre. Y duró muy poco porque si no querían, si no había un arrepentimiento, si no hay un cambio, no iba a poder hacer la obra de Dios, porque Dios no obliga. Pero la palabra de Dios es clara, y aunque estemos en el 2015, la palabra de Dios es la misma. Y nosotros debemos seguir predicando lo mismo. Porque dice que predicarán, teniendo comezón de oír, se amontonarán y predicarán de acuerdo a sus propios gustos. Se apartarán de la verdad, apartarán su oído, o sea, no van a querer oír la verdad. Y se volverán a las fábulas, desecharán la enseñanza que tiene la palabra de Dios, que es la que transforma la vida, la que da salud espiritual, la que verdaderamente da paz cuando dejamos que el Espíritu Santo lo haga. Pero el que no quiere, dice, esa gente no soportará la sana doctrina, el sano mensaje de lo que va en contra de sus caprichos personales, de sus propios gustos, de crecer en la vanidad, en el yo, en el placer carnal. Y siguen, pero no debe ser así, según dice la palabra,
porque no les interesa la voluntad y dirección de Dios y del Espíritu Santo, que es lo que días pasados hablábamos. Nosotros debemos buscar dirección de Dios. Y si algo en nosotros está fallando, pedirle al Señor que nos ayude, que nos encauce. Y si hicimos algo mal, arrepentirnos y no volver a hacerlo. Porque no deben ser los gustos o las ideas nuestras las que rigen nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser dirigida por el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo, si queremos ser cristianos victoriosos. Anteponemos tantas cosas. Días pasados, con creyentes de años, si bien no eran de nuestra iglesia, pero por lo material tanto se han deslizado, que todo lo que tuvieron o lo que tienen lo están perdiendo. No solo la paz, la familia, lo material. Y como ellos mismos se preguntaban, la familia, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué nos pasó? Así me contaban, ¿qué nos pasó? Y no quisieron oír. Y no porque no conocieran. No tenían 5, ni 10, ni 15, ni 20 años de creyentes. ¿Saben cuántos se distraen? ¿Por qué? Porque hoy no oro, no busco la palabra, no me congrego, un ratito. Uso más tiempo en internet, en la tele, que en buscar de Dios. Entonces, así, con todo lo que anda suelto, el enemigo nos engaña, y entonces con nuestros propios gustos y nuestros intereses nos alejamos. Y aquí aclara esto, porque al no gustarles lo que predican los fieles predicadores de la palabra de Dios, se van con aquellos que no son tan fieles, pues sienten cosquillitas en el oído. Eso quiere decir ahí. Esta experiencia que usa aquí el apóstol es una metáfora para describir a los que por el prurito de oír novedades buscan quienes los halaguen y que digan, bueno, vamos todavía. Y leí, con respecto a esto, ahí les decía en el libro de Matthew Henry, dice, y un día entré en uno de los predicadores, y dice que fue a una iglesia y predicó un sermón, y cuando salió todos lo felicitaban y le aplaudían la espalda, le decía, mira qué bien. Y ahí el Espíritu Santo me habló. Me di cuenta que les gustó mucho lo que había dicho, pero no era lo que les iba a servir para un crecimiento espiritual. Era lo que servía para que yo mostrara mi sabiduría y cuánto sé. Y dije, Señor, perdóname, no quiero que esto me vuelva a suceder más. Porque es cierto, a veces gusta dar a la gente lo que a ellos les gusta, pero no es lo que dice la palabra. Por eso te encarezco, dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo con la sana doctrina, con esta doctrina que es la que en el Nuevo Testamento, en los Hechos, se enseña. No es otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra llave que el arrepentimiento, que el pedir perdón. No hay otra solución que dejar que la sangre de Jesucristo nos limpie. Recibir el perdón, aprender a perdonar. ¿Cuántos cristianos viven atados? Ellos, por no perdonar. Porque el otro ni sabe si lo perdonó o no, no le importa. Pero no perdonar uno es el que vive atado. Entonces, acá Pablo les dice esto, que no halague a los oídos, porque no quieren oír la palabra de Dios con esta sana doctrina de fe, de transformación. Quieren oír otra cosa, pero vos no te ocupes de ello, sino que tú enseñas la sana doctrina, lo que es para salvación, afirmando que, y por eso que se lo dice a la iglesia, que son creyentes que están, pero que quieren oír otra cosa. Nosotros debemos querer escuchar la voz de Dios en las enseñanzas de la palabra, y cuando las enseñanzas de Cristo tocan el corazón, cuando uno ve la vida ejemplar de Cristo, no hay nada de todo esto que hoy está tan en boga, tanto lo primero, no, pero lo demás viene, porque si somos salvos y tenemos esa gracia de Dios, Él nos va a dar sabiduría para todo lo demás, y sobre todo
poder ganar a otros. Porque por más que tengan o tengamos tanto del otro, si cada día no caminamos, no tenemos la victoria que Dios nos ha dado. La verdadera predicación contiene y nos da el verdadero ejemplo del Evangelio, todo lo que tiene que ver con una vida de un pecador arrepentido, condenado pero salvado porque cree en Cristo, la necesidad de seguir en ese camino de santidad, de separación del mundo, siendo, como dice aquí, sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, porque es así, hermanos, ¿eh? No es que todo es un jolgorio. Hay momentos donde mejor querés predicar, tal vez más aflicciones tengan. Porque se te enojan o porque no es así. La Biblia lo dice, creamos en el Señor y hagamos obra de evangelista. Cumplamos el ministerio. Como iglesia ya. Cada uno individualmente y como iglesia. Cumplamos el ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado, le dice Pablo. Y de mí puedo decir que he peleado la buena batalla. Acabo la carrera, he guardado la fe. Lo demás sé que Dios me dará la corona de justicia. Pero mientras tanto, a vos, Timoteo, a vos, Iglesia de Citibel, a nosotros, sigan estas indicaciones. Porque si nosotros amamos su venida, si nosotros predicamos la sana doctrina, sabemos que un día el premio vendrá de Él. Pero no solo que vamos a esperar ese día, sino que cada día vamos a vivir en la victoria que da Él, en lo que pensamos, cómo nos movemos, lo que decimos y lo que hacemos. O sea que debemos predicar, instar, redarguir, reprender, exhortar, aprovechar los tiempos, cuidarnos con las fábulas, cuidado con los que nos quieren llevar a las fábulas o nos quieren distraer de la sana doctrina. Soportemos, hay que soportar aflicciones y sepamos que los tiempos no van a venir mejores, pero si nosotros vivimos este evangelio, vamos a decir: Señor, sé que me está guardada la corona. Miremos a Cristo y sepamos que la obra no es nuestra, ni por lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sencillamente tengamos vidas de oración, humildes, de santidad. Poder recibir el perdón de Dios para dar el perdón. Y mirar con los ojos de Cristo. Y dar gracias a Dios, porque la obra completa la hizo Él. Y si oramos por otro, Dios puede usarnos para que haga la obra completa en otros. Pero tú te encarezco que prediques esto que es la palabra y la sana doctrina. Amén.